darles la bienvenida y también decirles que sí, estoy muy contenta por la convocatoria que ha tenido este taller. Aparte de por el hecho del taller en sí mismo, por el darme cuenta, digamos, el interés que hay por utilizar nuestros recursos naturales, un poco más volvernos a lo que es sustentable, lo que nos entrega la naturaleza, ver el valor y la belleza en eso, en cosas que podemos hacer con nuestras manos y que no es necesario salir a comprarlas, ¿cierto? Y este taller es bien básico. Vamos a aprender la técnica básica del tejido de fibra vegetal, que es la técnica de la aguja. Hay otras técnicas también. Pero también es para motivarlas a que ojalá puedan tener su propia planta de pita, que es una planta que se adapta a en realidad a cualquier clima, súper resistente. Así es que también incluimos ahí desde el comienzo, o sea, desde antes del tejido, desde la planta en sí, desde reconocer esa planta. Y para algunas que decían que en Santiago no encuentran, yo espero que después de este taller ustedes empiecen a identificar la planta de pita en distintos lugares, porque me pasó a mí y le ha pasado a todas las participantes, las compañeras, las amigas que están interesadas en esto, que después que la aprendemos la empezamos a ver y a reconocer y está en muchos lugares, en plazas, en los moles, en el exterior de los moles. En Santiago hay en muchos edificios, en ornamentación de edificios también, y, y también en casas particulares, así que ahí empezar a verlas en cerros, cerca de lagunas. Así es que espero que sea también uno de los resultados de este taller, que ustedes puedan identificarle, que a lo mejor cuando anden por ahí puedan reconocer cuál es una planta de pita. Así es que, sin más, mi compañera María Inés ya me presentó. Yo soy Natalia Vázquez, soy de profesión ingeniera en gestión, pero dedicada ahora a proyectos culturales. Mi Facebook de las joyas de mi pyme es Natalia Joyas Aura Natural. El de la calabaza, revalorización de la calabaza. Y el Instagram que tengo activo es el que está vinculado a las joyas, Natalia Joyas Aura Natural. Así que en cualquiera de esos me pueden ubicar. Y compartir sus trabajos también. Cuando me mandan fotos de sus cosas, yo también las publico y las comparto. Súper. Entonces, la fibra vegetal, utilizada desde tiempos antiguos para la confección de objetos utilitarios, es una fibra natural, son fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la naturaleza y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas, hacer un continuo. Las fibras de origen de vegetal son básicamente celulosa. Como clasificación tenemos las que son procedentes de frutos o semillas, como por ejemplo el algodón, que sale como si fuera la flor del arbolito, las que son procedentes del tallo, como el cáñamo o el yute, y las que son procedentes de las hojas, como el sisal y el formio, que es la familia de la pita. Aquí tenemos un ejemplo de fibra vegetal muy utilizada en Chile, que es el mimbre, ¿cierto? Aquí hay plantaciones de mimbre para el trabajo y objetos confeccionados en mimbre. También fibra vegetal, que alguien mencionó por ahí, el boquipilpil. Muy bonito, es una enredadera que crece en bosques nativos y al procesarla y trabajarla queda este color blanco y se pueden hacer este tipo de artesanías que también son reconocidas internacionalmente. El coirón y el chupón, en la región del Biobío hay harto trabajo en esto y también en otros lugares de Chile. La paja de trigo, aquí tenemos nuestra chupalla identitaria, ¿cierto?, del campo chileno, hecha con paja de trigo. La totora, aparte de objetos utilitarios con la totora se hacen semiconstrucciones, terrazas, techos, el coligüe. Yo creo que todos, las de mi edad por lo menos, nos recordamos que antes había muchos muebles de coligüe, hasta living, mesas de comedor, de coligüe. En este caso hay una banca que está confeccionada con coligüe y mimbre, y aquí tenemos, por ejemplo, todo un techo que está confeccionado con coligüe.
La pita, aquí tenemos un ejemplo de la pita, esta es la planta, después la vamos a ver en más detalle, y estos son objetos confeccionados con pita. La hoja de choclo, que es la que se pueden hacer objetos muy, muy bellos de la delicadeza que tiene, por ejemplo, esta muñeca. Y otras fibras vegetales utilizadas en Chile, la teatina, las acículas de pino, las enredaderas de copihue. Alguien por ahí mencionó el junquillo, por ejemplo, y también hay varias más. O sea, la naturaleza igual pone a nuestra disposición muchos recursos para poder hacer muchas cosas. Esto lo puse como algo excepcional y muy bonito que nos entrega la naturaleza, que se da en Brasil. Se llama fibra textil de oro vegetal. El color que tiene es pero fantástico. Su característica principal es el color brillante y dorado, de ahí el nombre portugués de capión dorado, significa literalmente hierba dorada. Se encuentra en gran parte de Brasil. Al secar toma este color, no está teñida ni nada. Y lo puse acá un poco para que veamos aquí y nos abramos también nuestra mente a cosas que tal vez vemos y no sabemos lo que son, no los vemos tan lejanas, ¿cierto? Estos aros que están acá, por ejemplo, no parecen que fueran de fibra vegetal. Están confeccionados con el capión dorado y tienen una técnica bien básica que es muy parecida a la que vamos a aprender hoy día. Así es que allí con esto la invitación también es abrir nuestra imaginación y a darnos la posibilidad de crear, de probar. Por ejemplo, aquí puse también otras fibras blancas, ¿ya? Como el boquipilpil, que al trabajarlo se pone blanco. Aquí también tenemos otras fibras blancas y miren la belleza, la delicadeza de esto que podemos conseguir eh, solo con nuestras manos y la naturaleza, ¿ya? Aquí podemos, no sé, un crochet, una aguja, una tijera, más que eso no necesitamos. La pita también se puede decolorar para obtener un color similar a este. Y como los objetos que podríamos realizar, esto es una muestra o para que veamos la gama de cosas, podemos tener objetos utilitarios y decorativos. En utilitarios, por ejemplo, para la mesa, un individual, un posavasos, un portaservilleta, una panera. Todo esto, los que están acá, los podemos confeccionar íntegramente de pita. Utilitarios para el hogar, por ejemplo, carpetas, un portaconfort, un portacafé. Decorativos para el hogar, muñecas y otros accesorios. Aquí pueden haber, no sé, murales, también pueden haber alfombras en los utilitarios del hogar. Y como accesorios, todo lo que se nos pueda imaginar aquí para embellecernos y para exhibir nuestras creaciones. Aros, pulseras, colgantes, pinches. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de utilitarios de mesa. Esta es una panera confeccionada por una artesana de Copquecura, de Buchupureo. Este es confeccionado por Claudio Pinilla, de Antuco. La anterior de Buchupureo es la señora Mireya. Y estos, por ejemplo, son individuales también confeccionados por la señora Mireya de Buchupureo. Parte de mi trabajo en esto por la admiración también de lo que otras personas pueden lograr y pueden hacer. Este pocillo está elaborado por la señora Alba, artesana de Guarilihue. Y aquí tenemos otro ensamble con otros materiales, porque podemos hacer objetos solamente de pita, pero si nosotros hacemos otro tipo de artículos o tenemos cosas que se han echado a perder en la casa, que les falta la tapa, que les falta un tomador, por ejemplo, incluso he visto algunas reconstrucciones de sillas, de objetos para bebé, por ejemplo, con fibra vegetal. Acá entonces tenemos lo que puede ser una botella, una garrafa, un aceitero, por ejemplo. Este lo hice yo, está hecho en calabaza con tapa de pita, es para guardar ajos en la cocina. Esta es una calabaza para guardar agua, guardar vino, que también está adornada con pita. Como decorativos, aquí tenemos muñecas que pueden haber una gran variedad de cosas. Esta es una guasita, que tiene su pareja que es un guasito. Y este ya es otra, es de la zona de Cofquicura de la señora Mireya. Tiene aquí conchitas y otras cosas que más tienen que ver con su territorio.
Y esto es, a mí me llamó la atención, la verdad, cuando lo vi, es de Quirihue, y es más que nada como un ovillo que puede ser de la fibra vegetal, que es decorativo. Es algo súper simple y de distintos tamaños estos ovillos o pelotitas pueden ayudar a la decoración ahí de nuestro living incluso. Y aquí tenemos algunos accesorios como aros. Puse este ejemplo porque está trabajado con fibra vegetal y con una fibra de acrílico. Y solamente al tener como la costura de la fibra de acrílico ya le da otra, como si fuera algo distinto, digamos. Esta fibra de acrílico se puede reemplazar por algún tipo de alambre, se puede reemplazar por un hilo con color, un hilo dorado, por ejemplo, ¿ya? Y esto otro es solamente pita, tejido de una manera más delgada, que se le puede dar una forma al doblar, y está con metal, con plata. Hay varias técnicas de tejido dentro de las que se usan, digamos, para confeccionar un tejido parejo y solamente utilizando las manos como recurso, porque hay muchas otras técnicas que también utilizan otro tipo de herramientas y de maquinaria. Podemos distinguir aquí la técnica del trenzado, que se ocupa aquí en la región del Biobío, y la técnica de la aguja, que es la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí en la aguja hay un cordón central y la fibra de enlace, que es esta que se ve atravesada. Este es el cordón, por ejemplo, que va haciendo la figura, y esto que vemos atravesado es la fibra de enlace. Y aquí lo podemos ver igual en este pequeño circulito, el que va rodeando aquí en espiral es el cordón, y esta que va atravesada es la fibra de enlace. Eso es lo que vamos a practicar hoy día, que es el inicio para cualquier objeto que ustedes quieran realizar. Entonces, antes de pasar a las preguntas, quiero que veamos el video que es para reconocer la planta, porque pueden salir muchas preguntas acá que están respondidas aquí mismo. Hola, soy Natalia Vázquez y esto es Transferencia de Técnicas de Cestería en Fibra Vegetal. En este video aprenderás a reconocer la planta pita, la forma de extraer sus hojas para la recolección, la manera de mantenerlas en el hogar, a reconocer sus raíces y la forma de trasplantarla. Su nombre científico es Phormium tenax, que en maorí significa canasto tenaz, también conocida como lino de Nueva Zelanda. Es una planta perenne con hojas duras, largas y afiladas, de aspecto similar al de espadas, capaces de crecer hasta los 3 metros de largo por los 13 centímetros de ancho. Existe una variedad en las subespecies de colores en las hojas. Esta es una planta de pita que fue trasplantada hace más o menos un año. No ha tenido cuidados especiales. Se puede apreciar que está sana, le están saliendo hojas nuevas y también tiene otras hojas que se han ido secando alrededor que hay que irlas cortando, podando. Ahí tenemos las hojas de pita que hemos recolectado. La forma de mantener las hojas de pita una vez que ya están cortadas es en contacto con agua en un recipiente y almacenarlas en un lugar fresco y alejado de la luz solar. Podemos observar una planta de pita con su raíz. La reproducción de los ejemplares de pita se hace por división de matas al mes de iniciado el otoño o a principios de primavera. Esta técnica consiste en separar pedazos de la planta que contengan parte de un rizoma, raíces y al menos una hoja. Cada porción se coloca en un contenedor separado. La planta de pita que estamos observando tiene alrededor de un año de haber sido plantada en macetero. Se encuentra a la intemperie del sector urbano.
se pueden observar hojas nuevas en el crecimiento. Ese ha sido nuestro video. Esperamos que les haya gustado. Nuestro objetivo es que sepan conocer y saber cómo conservar las hojas de pita, que son la materia prima que utilizaremos para la elaboración de objetos de artesanía o de diseño. Bien, estimados y estimadas, entonces vimos imágenes de la planta de pita. Después vimos cómo hay que cortar las hojas de pita, ¿cierto? Después de eso, si nosotros vamos a confeccionar algo pequeñito y tenemos una planta que está cerca, podemos ir sacando de a una hoja. Sin embargo, si tenemos que ir a buscar pita a un lugar lejano y necesitamos traer tal vez unas 10 hojas para trabajar, no sé, 2, 3 semanas, o para hacer un objeto más grande, entonces las conservamos en la casa con el tallo en agua, ¿ya? Y ojalá lejos de la luz solar directa, en una pieza, en un lugar que esté más oscuro, entonces nos van a durar más las hojas. Si nosotros las dejamos al calor o a la exposición del sol o sin agüita, lo que va a pasar es que se van a empezar a secar y en algún momento nosotros no vamos a poder trabajarlas, sino que se van a empezar a quebrar, ¿ya? No se van a mantener como turgentes. Y hasta ahí llegamos con ese video. Yo quisiera saber hasta acá si hay consultas, si quiere alguna duda. Cuando les comentaba adelante que yo vi hartas plantas en Santiago y en los malls, afuera de los malls y afuera de los edificios, las hojas eran un poco más oscuras, ¿ya? Cafés, un poco moradas. Yo creo que igual es por la diferencia que hay de humedad y de agua, pero también hay como subespecies en la planta. Hay algunas hojas también que son con rayas amarillas al medio, ¿ya? Y otras que toman esta coloración más oscura, no todas son verdes verdes. Yo tengo una pregunta. Yo también, pero dale, tú primero. ¿Cómo es como el proceso de recolección o para que sea sustentable? Como dejar estaciones, crecer la planta, como si es que encuentro una veta de pita en algún lugar, por decirlo de alguna manera. Ya, las plantas de pita que están como creciendo a sus anchas, digamos, tienen muchas hojas, son muy grandes, si se dejan crecer pueden ser un muro muy extenso. Ahora si encontramos en la ciudad una planta chiquitita, yo creo que ahí para mantenerla cuidada la planta hay que estar cortando las hojas secas, ¿ya? Cuidar los hongos y estar cortando las hojas secas, pero si tú quieres utilizar la planta sin llegar a que se muera, en realidad esta planta tiene que verse saludable, verse viva, ¿ya? Tú la podrías hasta dejar con una hoja, digamos, y la planta seguiría viva y seguiría creciendo, pero si tú quieres como mantenerla en el cuidado, obviamente en un inicio es de crecimiento lento. Por ejemplo, esa raíz que se mostraba de la planta, esa planta tal vez hay que dejarla 3 años antes ya de empezar a ocupar sus hojas, ¿ya? ¿Se teje con la fibra verde? Eso ¿O se yo espera que preguntaría. se seque? Eso yo pregunto. Mira, lo vamos a ver más adelante. Se puede tejer verde, sin embargo es aconsejable tejerla más seca. O sea, se corta verde y hay que dejarla secar o la dejamos secar en la misma planta. ¿Cómo la dejarías secar en la misma planta? ¿Como que la hoja se esté muriendo, digamos? Claro, sí. Una hoja que se esté muriendo tú la puedes cortar y utilizarla, ¿ya? Perfecto. Pero si tú sacas para utilizar, voy a mostrar en adelante cómo hacemos el proceso para secarla, ¿ya? Igual la hoja Ok. va a empezar a secar en tu casa. Si tú no la dejas en agua y la dejas un día, 2 días sin agua, se va a empezar a secar y también la puedes utilizar así directamente. Ya. Y verde no. No hay que utilizarla verde, ¿o sí también? Y estar verde, ¿ya? Ninguna artesana lo recomienda. Todas las artesanas la dejan secar un poco, ¿ya? Y tiene que ver con el hecho de que la hoja tiene humedad, ¿ya? La fibra tiene humedad. Si tú la tejes verde, esta humedad después se pierde y la forma que tú conseguiste al tejerla puede cambiar. Ok. ¿Ya? Ya. Una amiga Gracias. me decía, hice un gatito y después la cabeza del gatito se le estaba cayendo. Se empezó a enchuecar el gatito. En cambio, cuando uno teje seco, eso queda mucho más firme el tejido, ¿ya? Ahora, es más fácil tejerla verde.
es más duro para las manos el tejerla seca. Así que ahí uno tiene que ir viendo costo-beneficio, digamos, qué más nos gusta hacer. Tengo una pregunta. El nombre científico, por favor, de la planta, ¿la podrías repetir? Es Phormium tenax. T-H-O. ¿Ya? Después lo puedo escribir Ah, ya, mejor. Ya, vale, gracias. Lo voy a escribir ahora al tiro. Natalia, ¿me permites hacer un aporte? ¿Ah? ¿Me permites hacer un aporte? Sí, por supuesto. Yo participo en una agrupación aquí en Panguipulli, donde la mayoría de las mujeres son de la cultura mapuche, son del sector rural. Y ellas manifiestan de que la planta, ¿cierto? Al hacer así, ¿cierto? La planta tiene varias hojitas. Entonces nosotros, para eso, lo que preguntaba la compañera de tener una recolección sustentable, nosotros debemos dejar 3 generaciones, es decir, las podemos tomar todas las que están acá afuera, salvo su centro, que vienen siendo los abuelos, los padres y el hijito. Entonces, si nosotros conservamos esas 3 hojitas centrales, vamos a poder tener recolección también a la siguiente temporada. Me parece muy bonito como también dentro de un trabajo que nos conecta con la naturaleza, también lo asociamos a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Eso. Qué bonito. ¿Tú conoces a la señora Mónica Hueñurao? No, no. Ella es de Panguipulli y estuvo el año pasado conmigo en un curso. Miren, les voy a mostrar algo. Ya, eso es lo que nos hablaba seguramente de los 5, ¿cierto? Y de dejar los 3 centrales. Cuando uno ve una planta gigante, en realidad no es que este sea el centro, son muchos de estos que están juntos, ¿ya? La planta como que las raíces arrastra y vuelve a salir otro núcleo que se le llama, bueno, el rizoma con la raíz, ¿cierto? Vuelve a salir otro núcleo, después por al lado vuelve a salir otro núcleo. Y cuando vemos una planta gigante, uno puede pensar que el centro está al medio de la planta, y no, son muchas plantas que están juntas, ¿ya? Entonces cuando queramos hacer nuestra plantita, tenemos que solamente sacar desde un lado esta parte. ¿Continuamos? Entonces ahora vamos a entrar al trabajo en sí, desde que ya tenemos la hoja de la pita en nuestra casa. Tenemos en un balde con agua y ahora vamos a proceder a limpiarlas para trabajarlas. Esta hoja tiene más o menos una semana de que está en agua y va cambiando de color. Así es que vamos a sacar ese trozo. Con un buen filo. Y luego, para limpiar estas hojas, vamos a proceder a abrirlas. De por sí, la recolección natural va a tener polvo y barro en las hojas. Y aparte, al abrirlas, en esta parte va a estar más sucia y va a tener algo de goma. Las podemos limpiar con un trapo húmedo, un paño húmedo, para sacar el exceso de tierra y el exceso de goma. Para aquellas hojas que tengan mucha suciedad acá, también tenemos la opción de lavarlas con agua corriendo y una escobilla. Pueden quedar más limpias. La idea es que las hojas que ya utilicemos para trabajar nos puedan servir en su totalidad. Acá tenemos nuestras hojas limpias que vamos a pasar a deshilachar. Para esto vamos a utilizar nuestra aguja de lana. Esta es una aguja grande, mide alrededor de 7 centímetros de largo y tiene una punta filuda. Es importante que la punta sea filuda porque con esta vamos a atravesar la hoja de pita y con la misma aguja vamos a proceder a llevarla hacia arriba y hacia abajo. Ahí tenemos una hilacha de pita.
Las hilachas las vamos a hacer más o menos de 2 milímetros de ancho. Esto tenemos que hacerlo con toda la hoja de pita. La hoja de pita tiene más pulpa en su base que en la parte superior de las hojas. Por lo tanto, nos puede pasar que al sacar algunas hilachas nos va a salir con mucha pulpa en el lado del tallo. Si es así, utilizaremos la misma aguja para sacar el exceso de pulpa. Y vamos separando lo que no nos sirva como basura o desecho. Acá tenemos las hilachas de pita que están frescas. Yo había preparado algunas hilachas de pita secas. El proceso de secado no es más que dejar las hilachas de pita frescas al lado de una estufa por 1 o 2 días o dejarlas al sol una tarde, por ejemplo. Estas son hilachas secas y aquí tenemos la comparación con las hilachas frescas. Ahora vamos a proceder a utilizar las hilachas secas para confeccionar nuestra trenza infinita. Estamos de vuelta. Yo les había contado que estos videos de los cuales nos estamos utilizando hoy día o basándonos para lo que queremos lograr, estaban confeccionados con otro objetivo, que es el bolso de pita que se hizo con una técnica del trenzado. Por eso que ella habla de la trenza infinita. Pero nosotros hoy día vamos a tratarlo de la técnica de la aguja. Quisiera decir, como todas las cosas que uno hace, como todo en el mundo es mejorable y perfectible. Ahí en ese video en alguna parte yo digo que los desechos de la pita se pueden tirar a la basura, y en realidad no, todo eso es utilizable, se vuelve a echar en las plantitas, ¿cierto? Sirve como abono, aquí todo se utiliza, así es que esa parte la vamos a tener que editar a futuro, ¿ya? Siempre vamos aprendiendo cosas nuevas dentro de eso. Y lo otro que les quiero comentar es que las hilachas que vamos a usar hoy día son mucho más finitas, ¿ya? Porque esas estaban con otro objetivo y hoy día vamos a sacar hilachas que a lo mejor sean de medio milímetro, algo bien delgadito. Va a depender del objeto que queramos lograr, ¿ya? Si es un objeto grande, necesitamos algo que resista peso, que sea rígido, entonces utilizamos hilachas más gruesas. Si queremos algo fino, delgadito, qué sé yo, utilizamos hilachas más finitas. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Me perdí un poquito porque fui a buscar improvisadamente una fibra al patio. ¿Ya? Llegué en que íbamos a trabajar la técnica de la aguja. Sí. Mira, lo que vamos a hacer ahora para las que tienen pita es deshilachar. Dime, Paz. Pero me imagino que hay más técnicas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Como de eso se trataba el video anterior? ¿O algo así? No, el video anterior lo que mostramos fue la manera de limpiar las hojas, ¿ya? Partirlas por la mitad, sacar la pulpa, dejarla más delgada y pareja para que las hilachas no salgan parejas, y después mostrar el deshilachado, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ya, De gracias, todas maneras, perdón. recuerda que esos videos están todos en el fanpage Pita en la creación de artesanía. Y ahí después Voy a buscar. Alma, y si queda algo pendiente hoy día, ahí también lo pueden revisar después. Mira, una consulta, Natalia. Yo tengo esta hoja que es de unas flores, igual es dura, me sirve, ¿cierto? Igual no es tan larga. Mira, nos va a servir para practicar, pero Ya. yo creo, si es la que pienso, que se te puede cortar después. Nosotros Ya. aquí vamos a tener dos elementos en este tejido. Un elemento va a ser un cordón que va a estar hecho de hilachas de pita, ¿ya? Y para este cordón nos sirve en realidad muchas cosas, muchos tipos de fibra, porque esto queda como en el cuerpo, en el interior. Sin embargo, la otra parte que necesitamos es la que vamos a tener en la aguja, y que es la fibra de enlace, la que va en la aguja. Y esta es la que tiene que ser más resistente, ¿ya? Tiene que resistir el tirón, digamos. Ok, muchas gracias.
Natalia, disculpa. ¿Ya? Yo la otra vez utilicé igual la misma, el que va en la aguja, y como estaba seco, pierde su resistencia, por así decirlo. O sea, eso me Claro. pasó a mí. Y eso hay que humedecerlo, ¿cierto? Sí, lo puedes humedecer, pero en realidad lo que yo más aconsejo es que tengas hojas no tan secas para utilizar en la fibra de enlace, y las que van en el cordón que puedan ser hebras más secas. Ya, muchas gracias. Al humedecerlo igual tienes varios riesgos, que después igual se tiene que secar bien, o si queda con humedad, eso también le entran los hongos. Pero sí, se puede humedecer igual. Nunca te va a quedar en todo caso como la fibra más fresca. Siempre va a tender a cortarse en algunas partes. Mm. Porque esa es un poco más gruesa, ¿cierto? La que va de enlace. Que resista el tirón y la fuerza del tejido que estás haciendo. Puede ser delgada si es firme y pareja. Ya. Natalia, una consulta. Hola, Pati. Hola, ¿cómo estás? Oye, he visto que no sé si se hace con esta que yo tengo la pita igual. Esta, la que tú tienes ahí. Ya. He visto en otros videos, pero no sé si es la pita, que la hierven y después le sacan la fibra como que están adentro, los hilos, los pelos. No sé. Sí, sí, ¿No, también no es se hace pita. con esto Sí, sí, también es pita. también? La hierven con lejía. Sí, Ah, ya, es ya. es otra técnica, es la cocida, sí. Ah, Ahora, ya. También se puede hacer con esto. sí, por supuesto. Sí, Yo pues. igual trabajo ahora y un poco lo que trato de motivar a hacer y de compartir, igual es esta técnica que es un poco más simple, que es más llevada, que puede ser muy usable en la parte urbana y todo eso. Y en realidad lo otro de cocción de pita es hacerlo en un exterior o utilizar un fogón, sin utilizar tener que pagar, digamos, por eso, sino que como se hacía antes, po, que todo se aprovechaba, digamos. Entonces, si tenés la estufa prendida o el fuego prendido afuera, entonces está el fondo en donde se va echando la pita enrollada, se le puede echar lejía del mismo fogón, ¿cierto? Y después se deja enfriar colgada en un espacio. Entonces no es tan simple como para lo urbano. Ah, Sí, sí, tengo hartas ya. ganas de poder también plasmar y tener un video de ese proceso. Tenemos un artesano en Tomé que todavía hace ese proceso, Ujú. así que con él ojalá logremos ahí tener algún video para que enseñar a los que quieran esa parte. Yo creo que eso se entiende en las épocas, ¿cierto? Claro, tú como mencionas, la vida en el campo involucra siempre tener una cocina, leña prendida, un fogón, entonces, claro que sí, las meten en un tambor, en una olla, en una cosa profunda y les dan una pasada de agua caliente que también hace que tengan más flexibilidad y también cambian un poco de color. Pero ahora, en nuestra época, en casas reducidas, donde no vamos a gastar un balón de gas para hacer eso, lo transformamos el conocimiento y lo adaptamos a nuestro momento, a nuestra época. Gracias. Chicas, Nati, hay algunas preguntas en el chat. Me gustaría ya, hacerlas. Sí. Dice Macarena, dice, ¿cómo se saca el exceso de goma con la aguja? Dice. ¿Cómo se saca el exceso de goma con la aguja? lo que pasa es que a lo mejor cuando uno saca alguna hilacha, esta hilacha, si la hoja no está bien limpia, te va a salir con un pedazo grande acá, digamos. Y eso tú puedes irlo con la misma aguja, dejando tu hilacha sola. Pero en realidad nosotros cuando limpiamos la hoja, ahí deberíamos tal vez cortar el exceso de goma y dejar esta hojita pareja. Ya. Después Martina dice que ¿cuál es la lejía? ¿Qué es la lejía? La lejía es la ceniza. A lo mejor Chini ahí tiene alguna definición más
más apropiada, porque parece que es un tipo de ceniza en especial. Es agua con ceniza, tengo entendido yo, ¿no? La lejía Sí. es un agua que se hace con ceniza. Sí, claro, sí, es el agua en la ceniza. Sí, Sí. sí. La ceniza debe tener algún efecto también, no sé si la suaviza, le da un poco más de flexibilidad, porque no es solamente usada para la cestería, también se usa para algunos tintes naturales. Sí. Algo Sí, algo debe químico tener debe algo. pasar ahí. Sí, Para también las se Tiene que usa, ver también. es la ceniza con el agüita. Una pregunta, estoy haciendo lo que me dijiste con la agujita, y ahí van, pero ¿hasta cuánto se tiene el grosor cuál es? ¿El Para lo que necesario? vamos a hacer ahora, mucho más delgadita, ¿ya? Yo te aconsejaría las que tú tienes en la mano, partirla en 2 o en 3, cada una, ¿ya? De todas maneras, Ya. es harto lo que tú tienes ahí para lo que vamos a hacer, un trabajo lento, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Así es que con eso está suficiente. Era una hoja. Esas mismas las puedes partir en 2 o en 3, ¿ya? Entonces vamos a sacar y las Ya. chicas que tienen medio centímetro, que son delgaditas. Esto también lo hacen las artesanas ya con la uña, entonces me dicen, no, con la aguja no, hay que hacerlo con la uña, pero claro, aquí nos vamos adaptando, ¿cierto?, a lo que podemos dentro de nuestra vida también urbana, y ellas ya tienen la práctica de eso. Para mí es muy difícil hacerlo con la uña, entonces la aguja, lo hacemos con la aguja. Nati, Ana pregunta, dice, cloro o lavandina, ¿no? Me imagino que será para lavar la hoja o para darle algún efecto. En Argentina, Sí, claro. en algunos lugares de Argentina le dicen lejía al cloro. Sí, Claro, yo lavandina. entendí, yo Estaba entendí preguntando eso, yo que creo. cuando decían lejía se referían a cloro y lavandina, o lavandina. Acá no. a eso se le dice lejía. No sabía que... Y como decías que le cambiaba la coloración, yo entendí Claro. que era eso. Digo, eso, el cloro de la lavandina tiende a aclarar, obviamente. Pero, bueno, pero pues por eso. Ok. O sea, ¿la ceniza de qué es? Porque acá no conocemos eso de la La lejía. ceniza. Se llama, Ceniza. es un fogón de madera, un fuego de madera, Ah, fuego de madera. Ok. leña, que puede ser Ajá. leña nativa o no nativa, ¿cierto? Y eso va generando la ceniza. Y tal vez Ok. tiene otro nombre en otros lados. Ah, muy bien, ya. Gracias. Sí, la ceniza aquí en Chile se usa para varias cosas. Por ejemplo, también cuando preparan la aceituna, también la echan a remojar en ceniza. Algo hace la lejía, eso que le llaman lejía. Es el sur para pelar mote. Saca el amargor. Para el mote. Para pelar Es mote. para el amargor, En el entonces. sur porque para la pelar aceituna- mote, claro. Ya. Sirve para los hongos en los pies también. Y para un montón de cosas. Qué bien. Antiestética. Antes alguien preguntaba ahí si podía usar lana o se podía usar otras cosas. La verdad es que esta técnica no es exclusivamente de fibra vegetal, se puede hacer con cualquier tipo de fibra, ¿ya? Así es que las que no tengan la pita y han llevado otras cosas, igual pueden practicar con eso. Lo que sí necesitamos es poder hacer un cordón con varias fibras y por otro lado tener esta aguja de lana con punta en donde nos quepa la fibra de enlace también en el ojo. En general las que compramos, y ahora cada vez, no sé por qué, cada vez sale el ojo más chico de las agujas. Pero para el tejido fino que vamos a hacer hoy día, está bien la aguja, la normal, digamos, que venden en el comercio. Esto tiene como 3 centímetros, 3,5, ¿ya? Ahora cuando queremos más grande, esto ya no nos sirve. Ya hay que Una comprar. consulta. Ujú. ¿Cuál me recomiendas usar? ¿Esta o esta? Te recomiendo el más delgado ahora, para que El te más, sea el más fácil. delgadito. Ya, Sí. Sí, ya.
Gracias. Yo veía más delgado el otro, pero en realidad sí tú lo estás viendo ahí. Y que Sí. te quepa en el... El otro en es más duro, el del conito chico es más duro. que te quepa en el ojo de la aguja. Sí, sí. Ya. Gracias. Entonces, Y todas ansiosas quieren puro empezar a tejer. ya, vamos a hacer lo siguiente. Mientras las que tengan la hoja de pita la están deshilachando, ¿cierto? Finita, hilachas finitas, ahí no importa si les queda una más gruesa, una más delgada, no importa. También aquí toda la disposición a equivocarnos, a que la primera pieza no nos va a quedar perfecta, ¿cierto? A que esto es un ensayo, ustedes después con tiempo en su casa van a poder practicarlo más, y aquí la excelencia, como muchas cosas, se obtiene con la práctica nomás, pues, ¿ya? Así es que por ahora, deshilachando, yo les voy a pasar un video en donde muestra la técnica. Este video está en YouTube y está en el fanpage también, para que después ustedes lo puedan volver a mirar con más calma. Muestra las partes principales, el inicio, cómo agregar hebras al cordón, cómo cambiar la fibra de enlace y cómo terminar la pieza, ¿ya? Y después de eso vamos a pasar aquí a hacerlo en vivo. Esta es la técnica de la aguja, también llamada técnica del acordonado. Vamos a verla. Los materiales que vamos a utilizar son hojas de pita, una aguja de lana recta con punta, una tijera. Para iniciar el tejido vamos a sacar hebras de la hoja de pita. Para esto vamos a perforar la hoja con la aguja y la vamos a deslizar hacia abajo y hacia arriba, extrayendo así las hebras. El grosor de esta hebra va a depender del objeto que queramos realizar. Para comenzar el tejido vamos a tener un montón de hebras que van a formar el cordón. También vamos a tener una hebra que la vamos a elegir, que sea una hebra pareja y larga, la que vamos a poner en nuestra aguja de lana con punta. Así tenemos, para iniciar el tejido, las hebras que van a formar parte del cordón y la que tenemos en la aguja. Para comenzar este tejido, la forma al menos que propongo yo es iniciar haciendo del cordón una forma de rollito o colita de chancho. Las hebras del cordón las enrollamos haciendo un rollito. Este lo vamos a sujetar con la mano. Primero que nada, tenemos que afirmarlo con la costura. Entonces vamos a pasar aquí nuestra aguja por el centro. El excedente de la hebra de la costura también la vamos a juntar con el cordón y la vamos a afirmar con la mano para empezar. Y aquí vamos a hacer 3 puntadas para afirmar el tejido. Una puntada, otra puntada y una tercera puntada. Aquí ya tengo fijo mi punto de inicio o de partida. A continuación, lo que vamos a hacer es con el cordón coser rodeando este punto de inicio o de partida. Entonces el cordón lo ordenamos y, como ya dije, vamos rodeando este punto de inicio. Al iniciar nuestra costura, toda la primera vuelta del cordón, vamos a pasar las puntadas por el centro del tejido. Ahí estamos pasando las puntadas en la primera vuelta, todas llegan al centro o al medio del tejido.
Aquí ya hemos terminado la primera vuelta y en adelante la costura tiene que unir el cordón anterior con el cordón siguiente. Y continuamos cosiendo. La separación entre las puntadas que estamos dando, esta separación, tiene que ser lo suficiente para firmar el tejido. Si fijan, en este pusiera cordón. Dale como el 6:30. Para hacer el curso que habían dicho a las 6, pues pusieron a las 7:30. Ahí después a cada persona. El taco. Silenciar los micrófonos, por favor. Va a pasar cuando estemos cosiendo. Yo me voy a ir porque yo. Que tratar de mantener el cordón con el mismo grosor en todo el tejido para que nos quede un tejido parejo. Aquí vamos a incorporar más hebras a este cordón. Estas hebras las podemos incorporar en la cantidad que necesitemos, tratando de no poner muchas al mismo momento. Las podemos ir poniendo gradualmente. Solamente las vamos a ordenar en el cordón, de este modo, y continuamos cosiendo. Vamos a dar una puntada. Y una segunda puntada. Y ahí ya van a estar firmes estas nuevas hebras que hemos puesto al cordón. Siempre tenemos que fijarnos que el tejido nos quede parejo por el revés y por el derecho. Estas hebras, que es el remate de las que incorporamos, las podemos tomar en la vuelta siguiente o también las podemos cortar. Así es que vamos a continuar acá la costura. Aquí ya vamos a llegar a donde pusimos en la vez anterior y las ordenamos de tal manera que queden tomadas con el cordón siguiente. También nos va a pasar cuando estemos tejiendo que se nos va a acabar la hebra de la costura. Si es así, dejamos un excedente como parte del cordón y enhebramos una nueva hebra de costura. Esta hebra la vamos a pasar por sobre la última puntada completa que dimos. De esta hebra vamos a dejar también un excedente que también va a ser parte del cordón. Los ordenamos y pasamos la nueva costura. Cuando estamos pasando esta nueva hebra de costura, ya estamos afirmando las hebras que hemos dejado de recambio. El excedente de la hebra antigua y el trozo de la hebra nueva que forman parte de la fibra del enlace o la costura. Y así continuamos el tejido. Este tejido plano nos puede servir para elaborar un posavasos, un individual, una carpeta y la base para muchos otros tipos de objetos.
Vamos a pasar a revisar ahora cómo se cierra el tejido. Acá tenemos un tejido que está un poco más avanzado y vamos a ver ahora la terminación. Para terminar este tejido o este circulito, yo recomiendo cortar en forma diagonal las hebras, no cortarlas en forma recta, ya que quedaría una diferencia muy notoria. Entonces las cortamos en forma diagonal. Así nos va a quedar. Y luego continuamos cosiendo, tratando de mantener la misma distancia que teníamos entre las costuras. Si nosotros rematamos aquí con costuras muy tupidas, se va a notar en el objeto terminado. Se va a notar la diferencia. Entonces tratamos de continuar más o menos la misma distancia que llevábamos haciendo las costuras. Aquí tenemos una. Acá tuvimos una segunda. Y aquí una tercera. Con esta ya vamos a terminar. Lo que nos queda aquí lo podemos rematar con una tijera. Entonces tenemos esta hebra de costura. Para rematar ya en el tejido, la vamos a introducir siguiendo la misma línea de la costura por el medio del tejido, que no se vea por ninguno de los dos lados. Pasamos la aguja por el medio y para rematarla volvemos con la aguja hacia el otro lado, también que no se vea por ninguno de los dos lados del tejido. Y ahí ya tenemos nuestro tejido terminado. Esa es la técnica básica de la aguja o acordonado. Múltiples objetos pueden ser elaborados con la técnica de la aguja. Esta consiste en un conjunto de hebras que forman parte de un cordón central, el que va unido con una fibra de enlace o costura. ¿Qué les pareció? ¿Se entiende? Nati, aquí Letiline Pavés dice que si puedes explicar el comienzo del círculo. Ya, lo vamos a mostrar, ¿ya? Miren, yo sé que ya es tarde la hora, de todas maneras igual les voy a mostrar en vivo el inicio del tejido para quienes se quieren quedar, pero para las que ya se tienen que retirar les voy a dar unos tips antes de eso, ¿ya? Ok. Los objetos de pita se pueden confeccionar en su totalidad con el mismo cordón, ¿ya? Sin necesidad de terminarlo y de volver a empezar, solamente agregando hebras, ¿ya? Por ejemplo, este sombrero está elaborado desde una vez, no es una pieza más otra pieza más otra pieza, ¿ya? Y todas las piezas, si ustedes se fijan, tienen un inicio que es el que estábamos mostrando. Esta se empezó a hacer aquí. Este pocillo, por ejemplo, empezó su confección ahí. Ahí está el inicio. Este canastito que podemos ver acá también es confeccionado de una vez, el asa es confeccionada aparte y tiene su inicio acá para que los vayan reconociendo. Y si nosotros nos fijamos acá, tenemos el cordón, es el que va en espiral, ¿cierto? Y la costura o la fibra de enlace puede hacer este diseño que estamos viendo acá, que se ven como rayitos. Ahí depende del gusto de cada una, si quiere intencionar que este diseño nos quede como rayas o espirales, lo vamos haciendo sobre el anterior, sobre el que está bajo la corrida anterior al hacer esto. Pero también queda bonito cuando está desordenado y
y a lo mejor están orientados todos hacia el centro, ¿ya? De ahí podemos ir reconociendo la costura y el cordón. Y en cuanto a los distintos tipos de objetos que se pueden hacer, nosotros podemos hacer objetos que sean delgados, por ejemplo, como este. Este tiene un cordón que tiene poquitas fibras, ¿ya? Unas fibras de medio milímetro y a lo mejor son 4 o 5, y entonces es muy delgado. Sin embargo, por ejemplo, este pocillo es algo más firme, resistente, grueso, y el grosor del cordón también es mucho más grueso. Tiene más fibras o fibras un poquito más gruesas. Así es que muchas cosas que nosotros vemos que podemos pensar que son fibras diferentes o técnicas diferentes, en realidad puede ser la misma técnica de la aguja que está tejida con un cordón más grueso, o con un cordón más delgado, o con una fibra de enlace que va en espiral, o que está desordenada. Por ejemplo, esta está más desordenada, no se ven aquí exactamente las rayitas, ¿ya? Si la fibra de enlace es mucho más gruesa que el cordón o más ancha, nos va a quedar parecido a la terminación que tienen los objetos de coirón, por ejemplo, de coirón y chupón. Si la fibra de enlace o la costura es bien delgadita, nos va a quedar algo así. Este incluso es un poco translúcido. ¿Se nota en la cámara que es translúcido? Está tejido muy delgado y suelto. Tal vez fue tejido con la pita en verde, y por eso puede ser más flexible después. Nos puede servir aquí para hacer algunas formas, otras formas que necesitemos lograr a futuro, ¿ya? Les quería comentar, yo me voy a cambiar al celular para poder mostrar un acercamiento de las manos. Vamos a hacer de nuevo como el inicio del tejido. Aquí no importa que las hebras estén desordenadas, ¿ya? Lo bonito de este trabajo y de esta técnica es que se aprovecha todo. Nosotros no cortamos casi nada. Si ustedes se fijaron en el video, todas las hebras o las hilachitas las podíamos ir poniendo en el cordón cuando se nos acababan, y las que nos van sobrando, ya sea lo que queda desparejo o la fibra de enlace, cuando la queremos cortar, también la podemos ir agregando al cordón, y así no se pierde nada. Lo que nos sobre de un objeto lo podemos utilizar para otro, y eso. El cordón se puede utilizar con los hilos o las hilachas rectas, y también algunas personas lo hacen enrollándola en espiral. A mí se me hace un poco más fácil enrollarla porque se mantiene más ordenado, entonces no se me escapan hebras. Sin embargo, algunas artesanas mucho más experimentadas que yo, me dicen que es más difícil porque yo estoy agregando aquí una torsión y una fuerza que puede hacer que mis objetos tomen otra forma, no la forma que yo estoy buscando. Entonces, para iniciarlo, lo que yo hago es un rollito o una colita de chancho. Tengo el cordón acá, y lo que hago es, no necesariamente en la punta, porque es más difícil hacerlo justamente en la puntita, un poco pasado la punta, hago aquí un rollito, ¿ya? Entonces teníamos este rollito. O colita de chancho o espiral, y sujetado con la mano. Sujetado, aquí está, firme. Lo sujeté. Una vez que lo tengo sujetado, entonces, tengo en la otra mano la aguja con la costura, y la paso para hacer unas puntadas iniciales solamente con el objeto de afirmarlo, ¿ya? El excedente de esta fibra de enlace lo sujeto con la misma mano aquí. Y entonces le doy una puntada, dos puntadas en una dirección contraria, ¿cierto? Porque si la doy en el mismo lado, no voy a conseguir sujetarla. Y una tercera puntada hacia el otro lado, con el objeto de que esto me quede sujeto. Entonces ahí yo ya tengo el inicio del tejido, de lo que habíamos visto. Por ejemplo, aquí tengo un circulito más avanzado, y es este, el inicio del tejido, ese, ¿ya?
Y aquí lo tengo, ya lo conseguí. Una vez que tengo este inicio que se sujeta solito, entonces lo que hago es ordenar el cordón para ir rodeando mi inicio. Así mi cordón lo va rodeando en forma de espiral. Y lo mantengo sujetado con esta mano, mientras voy con la otra afirmándolo. En un inicio, las costuras van todas hacia el medio, y lo único que tratamos de hacer es de que esto se sujete, que no se nos desarme. Y es que de esta manera ya tenemos aquí el inicio del tejido, y esto no es más que seguir con el mismo cordón, rodeando en espiral y siguiendo la costura. Cuando ya hemos terminado la primera vuelta, en la segunda vuelta y la siguiente solamente vamos juntando con la puntada la corrida anterior del cordón con la corrida siguiente. Ya no lo hacemos hacia el centro. Y ahí es donde nosotros nos podemos ir fijando en el diseño. Para las que son principiantes, tratemos nomás de que nos quede un tejido, digamos, que puede aquí formar este objeto, que puede ser distintas cosas, por cierto, puede ser un arito, puede ser un posavasos, como lo que estaba comprometido en nuestro afiche, si es que lo hacemos crecer del tamaño que nosotros queramos, o que le haga a las tazas que tenemos en nuestro hogar. También puede ser un individual, si lo hacemos más grande, o puede ser la base para muchos otros objetos. En este caso, Mati, como es una consulta. Dígame. Yo parece que elegí una aguja que tenía muy grande el potito. Entonces como que me es más difícil, o yo estoy haciendo muy apretado. ¿Te cuesta que pase la aguja? Sí. También si hago algo más fino, ¿tengo que elegir una aguja más fina o no es necesario? Mira, no es tan necesario, pero tendría que, no me imagino tu aguja, debiera ser, ¿cierto?, del mismo grosor del cuerpo de la aguja, pues no debiera ser una aguja que aquí fuera más ancha. ¿Y tiene punta? ¿Sí? Cuesta igual, cuando no tiene punta cuesta más. No, sí tiene punta. Bueno, pero es parte del aprendizaje. Gracias. Natalia. Dígame. Y para cuando uno ya pasó el centro y quiere unir el cordón de la vuelta en que está con el anterior, ¿se pasa por debajo de todo el cordón anterior o por la mitad del cordón anterior? Lo puedes hacer de ambas maneras. Ya. Después tú vas a, en la medida que tengan la práctica, ustedes mismas van a elegir su técnica definitiva. Si ustedes la hacen por la mitad del cordón y quieren lograr ese efecto de espiral que se observa claramente en algunos tejidos, como este, por ejemplo, ahí se observa ese efecto de espiral. Este se hace, resulta más fácil cuando se lo hace por la mitad del cordón anterior, ¿ya? Aquí se entrelazan esto con el anterior en la mitad del cordón. Si lo haces con todo el cordón anterior, en general el tejido, la costura queda un poco más desordenada. Igual es bonita, a mí también me gusta ese efecto de que no es tan lineal como esto, ¿ven? Aquí la costura, la fibra de enlace que hace la costura está mucho más tupida, ¿se dan cuenta? Está mucho más junta. Y obviamente es mucho más demoroso. En este caso, las puntadas de la costura están mucho más separadas. Doy una puntada aquí, doy la otra acá, doy la otra acá, doy la otra acá, ¿cierto? Y eso hace que el tejido en sí sea más rápido también. ¿Existe Natalia, como una teoría de cuántas puntadas das al principio? Porque
mira, aquí está el mío, lo voy haciendo. ¿Ya? Y cuando partí, ya hice las 3 primeras para amarrarlo y después, no sé, debo haber hecho en el circulito unas 6, pero después tienes que ir aumentándolas. Pues, ¿cómo vas aumentando eso? Claro, eso fue ahí lo importante es que el tejido te vaya quedando sujeto, firme. Entonces, si tú se te van separando demasiado, ya tienes que ir introduciendo entre medio otras puntadas. Ya. Ahí Ahora, está el mío. puedes hacerlo lo más separado posible que te permita que el tejido igual quede firme. Así te va a rendir más. No sé si se nota algo. El mío. Sí, se nota. Bien, súper bien. Las felicito, chiquillas, y felicito a Carmina también, porque su circulito estaba bien avanzado. Natalia, el video de cómo agregar cuando se le acaba el cordón, ¿ese está en el canal también? Sí, está en el mismo Ya, porque canal te voy a que decir que yo. lo veáis. Sí, igual lo podemos revisar ahora, no es más que cuando veo que este cordón se me empieza a adelgazar, porque esto debiera ser parejo en toda su confección, pero cuando veo que este cordón se me comienza a adelgazar, solamente le agrego otras hebras, a lo mejor no de a una, pero sí de a poco para no hacer un salto grande aquí, una diferencia, pero le voy agregando más hebras nomás. Esta hebra difícilmente voy a poder agregarla para que la punta me quede exactamente aquí. La puedo dejar que sobre y a la vuelta siguiente la tomo con el mismo tejido, por ejemplo. O puedo tratar de dejarla lo más cerca del inicio aquí que tengo ajustado. Y para quienes estén interesados, escríbanme al fanpage Pita en la creación de artesanía. Queridas, entonces les quiero agradecer el entusiasmo y las ganas para estar aquí hasta tan tarde. Ya llevamos 2 horas en el taller y las veo ahí trabajando, así es que me despido súper contenta y espero que a quienes les interesen y quieran seguir en esto, nos podamos seguir viendo a futuro. Felicitarlas también por esta motivación que tienen de utilizar nuestros recursos naturales y de preservar estos oficios antiguos. Ojalá enseñarle a otra persona y dejar un granito de arena. Natalia, yo no tenía pita, por lo tanto utilicé lo que tenía, que eran las hojas de palmera. Tenía razón la Natalia que no se puede coser con la misma hoja de palmera, porque se corta. Claro. Por lo tanto, recurrí a la rafia y me quedó eso. Pero más que nada era para aprender la técnica. ¿Está bien así? Sí, súper. Ya, vale. Ahí se va perfeccionando. Sí, obvio que sí. Muchas gracias. Te pasaste, Nati. Ya, queridas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. A todos los que llegaron hasta aquí. Muchas gracias. Esperamos el próximo. Estaremos atentos. Gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Gracias, se pasaron.